Nunca creí mucho en lo sobrenatural, incluso después de todas las historias que contaban los chicos de nuestro grupo de búsqueda, sobre hallazgos extraños en los bosques, sonidos inexplicables, lugares donde la gente desaparecía sin dejar rastro. Para mí, siempre fueron solo coincidencias, y la imaginación humana desbocada en la oscuridad. Pero lo que sucedió el otoño pasado me hizo reconsiderar mis puntos de vista. Me llamo Marcus. Tengo 34 años y los últimos 6 he trabajado como voluntario en el grupo de búsqueda y rescate de nuestro condado en un estado fronterizo con los Grandes Lagos. Normalmente salimos a buscar excursionistas perdidos, cazadores extraviados, a veces personas mayores con demencia. En estos años he visto de todo. Hemos encontrado gente viva y muerta, en bosques y en el fondo de barrancos, pero ningún caso se me ha grabado tan profundamente en la memoria como la desaparición de Thomas Webb. Todo comenzó el 22 de octubre. Recuerdo la fecha con exactitud porque era mi día libre y planeaba pasarlo todo en casa. Alrededor de las 9 de la noche llamó Steve, el coordinador de nuestro grupo. Su voz sonaba tensa. Steve dijo que habían recibido una llamada sobre un hombre desaparecido de 39 años. Thomas Webb, un fotógrafo aficionado local, había ido por la tarde a fotografiar paisajes otoñales cerca del antiguo hospital psiquiátrico en las afueras de la ciudad. Debía regresar a las 6 de la tarde, pero no lo hizo. El teléfono no respondía. Su esposa se preocupó y alrededor de las 8 llamó a la policía. El hospital psiquiátrico. Al oír ese nombre, me tensé de inmediato. Ese lugar tenía mala reputación en nuestro condado. El hospital cerró hace unos 12 años. La mayoría de los edificios fueron clausurados, pero el terreno es enorme. Se extiende por varios cientos de acres, incluyendo un denso bosque, un antiguo cementerio para pacientes que nadie reclamaba y acceso al lago. Los lugareños contaban historias espeluznantes sobre ese lugar. Hablaban de fantasmas de pacientes, ruidos extraños por la noche, sombras moviéndose por los pasillos de los edificios vacíos. A los adolescentes les gustaba colarse allí para sentir escalofríos, pero después del atardecer, pocos se atrevían a quedarse mucho tiempo. Siempre me tomé esas historias con escepticismo. Un edificio viejo, un lugar abandonado, un bosque oscuro. Por supuesto que la imaginación se desboca, pero esa noche, mientras preparaba mi mochila y revisaba la linterna, sentí una inusual inquietud en el pecho. Steve dijo que la policía ya estaba en el lugar, pero necesitaban ayuda para rastrear la zona boscosa. El área era demasiado grande para sus efectivos, y en el condado solo había 2 patrulleros de servicio. Acepté ir y 40 minutos después estaba en la puerta principal del antiguo hospital. Cuando llegué había 2 coches patrulla y otros 3 coches de nuestros voluntarios. Steve estaba mostrando algo en un mapa a 2 oficiales. Salí del coche y el frío viento de octubre me golpeó la cara. La temperatura rondaba los 5 grados. El cielo estaba cubierto de densas nubes. No se veía la luna. Me acerqué al grupo y Steve me puso brevemente al corriente. La esposa de Webb dijo que su marido planeaba fotografiar la vieja torre de agua y el sendero que llevaba al lago. Esa es la parte norte del terreno, a 1,5 kilómetros de la entrada principal. Hacia allí, llevaba un estrecho camino forestal, casi completamente cubierto de maleza, intransitable para coches normales. Thomas dejó su Ford en el aparcamiento junto a la entrada y se fue a pie con su equipo fotográfico. El coche seguía allí. Un sedán azul oscuro, cerrado, las llaves no estaban en el contacto. La policía revisó el interior. Todo en su sitio, la cartera estaba en la guantera. Los oficiales ya habían recorrido el camino principal con linternas, gritando el nombre de Webb sin respuesta. Ahora había que rastrear organizadamente el bosque a ambos lados del camino, revisar todas las estructuras, la torre de agua, el antiguo cementerio, el cenador junto al agua. Steve nos dividió en 3 grupos. Me tocó en el grupo que debía recorrer todo el camino hasta el lago e inspeccionar minuciosamente todas las estructuras. Conmigo iban otros 2. Brian, un hombre de unos 50 años con porte militar, veterano de operaciones de búsqueda, y una joven, Jessica,
de unos 26 años, estudiante de medicina, recién incorporada a nuestro grupo. Nos dieron radios, revisamos las linternas, llevamos un botiquín de primeros auxilios, mantas térmicas y agua potable. Nos pusimos en marcha sobre las 10 de la noche. La noche era fría, unos 5 grados, quizás un poco menos. Costaba respirar, el aire quemaba los pulmones. La oscuridad era absoluta, densa, casi palpable físicamente. Nuestras linternas recortaban estrechos conos de luz, pero más allá había una oscuridad impenetrable. El camino resultó ser exactamente como lo describió Steve, estrecho, de 2 metros de ancho como mucho. A ambos lados el bosque se acercaba pegado. Los árboles se inclinaban sobre el camino, sus ramas se entrelazaban en lo alto, formando una especie de túnel. De día, probablemente se veía pintoresco. Hojas otoñales, juego de luces y sombras. Pero de noche creaba una sensación opresiva. Parecía que el bosque se cerraba sobre ti, te engullía. Avanzábamos metódicamente, despacio. Brian alumbraba a la izquierda del camino, yo a la derecha. Jessica iba entre nosotros e iluminaba el camino por delante. Periódicamente nos deteníamos y gritábamos: «¡Thomas! ¡Thomas Webb! ¡Responda!». Nuestras voces se perdían sordamente en la oscuridad y se disolvían allí sin eco, como si el bosque absorbiera el sonido. No hubo respuesta. Los primeros 500 metros transcurrieron relativamente tranquilos. El bosque estaba silencioso, si no fuera por el crujido de nuestras botas sobre las hojas caídas y el chasquido de las ramas bajo los pies. A veces se oían los lejanos ululatos de los búhos. Una vez Brian se detuvo bruscamente. Su linterna arrancó de la oscuridad a un mapache, que se quedó quieto, mirándonos con ojos brillantes, y luego desapareció entre los arbustos. Aproximadamente 700 metros después, el camino empezó a descender ligeramente, y Brian advirtió que pronto llegaría el cementerio. Y efectivamente, 5 minutos después, nuestras linternas arrancaron de la oscuridad una valla torcida de cadena oxidada. Detrás se veían hileras de pequeñas piedras grises, lápidas. El lugar parecía abandonado y desesperadamente triste. Muchas piedras estaban inclinadas o caídas. La hierba crecía hasta la cintura. Algunas tumbas se habían hundido. «Este es el cementerio para los pacientes que nadie reclamó después de morir», dijo Brian en voz baja. «Los enterraban aquí con piedras sencillas, a menudo incluso sin nombres, solo números». Alumbré la lápida más cercana. Efectivamente, solo números grabados. 243. Nada más. Algo se encogió en mi pecho. Caminamos a lo largo de la valla, inspeccionando cuidadosamente el área. Jessica fue la primera en notar algo que la hizo detenerse. «Chicos, miren», dirigió el haz de su linterna al suelo junto a una de las lápidas. Brian y yo nos acercamos. En la tierra blanda junto a la lápida con el número 318 se veía una clara huella de suela de bota. Fresca, la tierra aún no había tenido tiempo de desmoronarse por los bordes. Brian se agachó, sacó una regla de su mochila y midió la huella. Talla 44, bota de hombre con suela de senderismo. Levantó la cabeza y me miró. «Parece la huella de nuestro desaparecido». Empezamos a buscar otras huellas y las encontramos. 3 huellas más, que conducían hacia el interior del cementerio, hacia el rincón más alejado, donde estaban las lápidas más antiguas. Las huellas seguían una línea irregular, como si la persona hubiera caminado despacio, deteniéndose, observando algo. Seguimos las huellas manteniéndonos juntos. El aire parecía más frío, más denso. Me di cuenta de que respiraba más rápido, aunque no había esfuerzo físico. Simplemente el lugar presionaba psicológicamente. Hileras de tumbas anónimas, cruces torcidas, tierra hundida. Las huellas nos llevaron al rincón más alejado del cementerio, donde la valla estaba parcialmente derrumbada. Allí, apoyada contra una de las lápidas, había una cámara de fotos. Una cámara réflex con objetivo, cubierta de rocío, pero claramente no dañada. Jessica levantó la cámara con cuidado, sujetándola por la correa.
Esta es definitivamente la cámara de Webb. Su esposa describió el mismo modelo. Brian cogió la radio e informó a Steve del hallazgo. Él respondió que los otros grupos no habían encontrado nada y nos ordenó continuar hacia el lago. Metimos la cámara en una bolsa como prueba. Miré a mi alrededor. Las huellas se interrumpían aquí, junto a la valla derrumbada. Más allá comenzaba un bosque aún más denso. Los árboles estaban tan juntos que apenas cabía una persona entre los troncos. Alumbré allí con la linterna, pero el haz de luz se perdía en la espesura a pocos metros. «Fue por ahí», dijo Brian, señalando el bosque tras la valla. «Lo que no está claro es por qué». Saltamos por encima de la cadena caída y nos adentramos en la espesura. Era difícil caminar. Las ramas nos azotaban la cara. Las raíces se enganchaban en los pies. Aquí no había sendero alguno. Cada pocos metros teníamos que detenernos y decidir cómo sortear otro denso arbusto o árbol caído. Avanzamos así unos 100 metros, quizás 150. El bosque de repente empezó a clarear y salimos a un pequeño claro. En medio del claro había algo extraño. Una estructura de madera, parecida a un marco de unos 3 por 3 metros. Brian la iluminó y pude ver los detalles. Era una vieja horca, un patíbulo de madera, elevado unos 80 centímetros sobre el suelo. Un poste con una viga transversal en la parte superior. La madera se había oscurecido por el tiempo y la humedad, cubierta de musgo en algunos lugares, pero la estructura aún se mantenía firme. «¿Qué es este lugar?», susurró Jessica. Brian negó con la cabeza. «Ni idea. En los documentos del hospital no había nada sobre esto. Quizás quedó de tiempos más antiguos». Rodeamos la horca. Ni rastro de Thomas Webb, ni rastro de nada, solo madera vieja podrida y hojas caídas alrededor. «Sigamos hacia el lago», dijo Brian. «Quizás simplemente pasó de largo por este lugar». Nos dirigimos más allá. El bosque volvió a cerrarse, se hizo aún más denso. Caminar se volvía cada vez más difícil. Ya lamentaba no haber traído un machete. Jessica iba entre Brian y yo y oí cómo su respiración se aceleraba. Otros 200 metros después, el bosque terminó de repente y salimos al agua. El lago, enorme, oscuro, casi negro a la luz de nuestras linternas. El agua estaba absolutamente tranquila, sin una sola onda. La orilla estaba cubierta de grandes piedras y arena. A nuestra derecha, a unos 50 metros, se veía la vieja torre de agua, una estructura de ladrillo de unos 20 metros de altura, con estrechas ventanas tipo aspillera. La puerta estaba entreabierta. De la abertura manaba oscuridad. A la izquierda, más cerca del agua, había un cenador semiderruido. Una estructura de madera con techo. 3 de las 4 paredes se habían derrumbado. Decidimos revisar primero el cenador. Al acercarnos, lo vi de inmediato. En el único banco que quedaba había una mochila. Una mochila de senderismo normal de color gris oscuro, claramente cara. Junto a ella, un termo y una cazadora. Brian abrió la mochila con cuidado. Dentro había una lente de repuesto para la cámara, una botella de agua, barritas energéticas, un mapa de la zona y documentos. Un permiso de conducir a nombre de Thomas Webb. Estuvo aquí. Brian miró a su alrededor. Hace muy poco. Las cosas están secas, el rocío no las ha cubierto. Eso significa que las dejó hace 1 o 2 horas como máximo. Jessica se acercó al borde del cenador e iluminó la orilla. «Chicos, aquí hay huellas, llevan al agua». Nos acercamos a ella. Efectivamente, en la arena se veían huellas de botas, que iban desde el cenador directamente hasta la orilla del agua, y allí se interrumpían, como si la persona hubiera entrado en el lago y no hubiera salido. Brian cogió la radio e informó de esto a Steve. Él respondió que llamaba a los buzos y nos pedía que nos quedáramos en el lugar. Inspeccionáramos los alrededores, pero no entráramos al agua. Empezamos a explorar la orilla a lo largo del agua. Caminamos unos 200 metros en una dirección, nada. Volvimos, caminamos en la otra dirección, tampoco nada. Solo esas mismas huellas que llevaban al agua y desaparecían allí. Estaba de pie junto al agua,
mirando la oscuridad sobre el lago. Algo en ese lugar no estaba bien. No podía entender qué exactamente, pero la sensación crecía a cada minuto. Demasiado silencioso, demasiado tranquilo. Ni siquiera había viento. El agua yacía absolutamente inmóvil, como un espejo negro. «Revisemos la torre», dijo Brian, señalando la estructura de agua. Nos dirigimos hacia ella. La puerta estaba entreabierta, como ya había notado. Brian la empujó y se abrió con un prolongado chirrido. Dentro olía a humedad, a moho y a algo más. Algo desagradable que no pude identificar. El primer piso resultó estar vacío. Solo tuberías viejas cubiertas de óxido y charcos de agua sucia en el suelo de hormigón. En un rincón se veía una escalera metálica que subía. Los escalones parecían poco fiables, oxidados hasta el punto de perforarse en algunos lugares. «Subiré yo», dijo Brian. «Ustedes quédense aquí». Empezó a subir con cuidado. Cada escalón emitía un chirrido penetrante. Le alumbraba con la linterna desde abajo, siguiendo cada uno de sus movimientos. Jessica estaba a mi lado, mirando tensamente la oscuridad de arriba. Brian subió al segundo piso y desapareció de la vista. Durante unos segundos oímos sus pasos arriba. Luego dijo algo, pero no se entendieron las palabras, demasiado lejos. Luego se hizo el silencio. «Brian», lo llamé. Ninguna respuesta. Jessica me miró con ansiedad. «Brian», alcé la voz. «¿Todo bien?» Silencio. Un silencio largo y opresivo. Sentí cómo se me aceleraba el pulso. Algo no iba bien. Brian no es de los que callan cuando lo llaman. «Voy a subir», le dije a Jessica. «Quédate aquí. Si algo va mal, llama a Steve por radio de inmediato». Ella asintió, pero vi el miedo en sus ojos. Empecé a subir por la escalera, intentando pisar donde el metal parecía más resistente. Los escalones chirriaban y se doblaban bajo mi peso, pero aguantaban. Al subir al segundo piso, miré a mi alrededor. Era una sala grande con techo bajo. A lo largo de las paredes corrían tuberías viejas. En el centro había un enorme tanque oxidado. El suelo estaba cubierto de suciedad y excrementos de pájaros. Pero lo principal, Brian no estaba aquí. «¡Brian!», grité. Mi voz resonó en las paredes y entonces lo oí. Pasos justo encima de mí. En el tercer piso. Pasos lentos y medidos. Alguien caminaba allí, en la oscuridad. Alumbré hacia arriba con la linterna y vi otra escalera, más estrecha, que subía a lo más alto de la torre. Y comprendí. Brian había subido allí. Pero, ¿por qué no respondía? Me acerqué a la escalera y empecé a subir. Los escalones aquí eran de madera, viejos, podridos. Se doblaban y crujían a cada paso. Mientras subía, oía cada vez más claramente esos pasos arriba. Seguían yendo y viniendo, yendo y viniendo. Finalmente llegué al tercer piso. Era una pequeña habitación redonda con estrechas ventanas tipo aspillera. La luz de la luna no penetraba a través de las nubes, y mi única iluminación, la linterna, solo recortaba un pequeño círculo de la oscuridad. Y en ese círculo de luz estaba Brian, de espaldas a mí, absolutamente inmóvil. Estaba de cara a la pared y no se movía. «¿Brian?». Me acerqué con cautela. «¿Estás bien?». No respondió. No se giró. Simplemente se quedó allí, mirando la pared. Lo rodeé por un lado para verle la cara, y un sudor frío me recorrió. Los ojos de Brian estaban muy abiertos, pero su mirada estaba vacía, ausente. Miraba a través de la pared, como si viera algo allí, detrás de ella. La boca estaba entreabierta, y oí cómo susurraba algo en voz baja. «Brian». Lo agarré por el hombro y lo sacudí. «Brian, despierta». Se sobresaltó, parpadeó varias veces y me miró. La conciencia apareció en sus ojos, pero también el miedo. Un miedo profundo y primitivo. ¿Qué? Miró a su alrededor, como si no entendiera dónde estaba. «Marcus, ¿cómo llegué aquí?». «Subiste aquí y te quedaste en silencio. Te llamamos, pero no respondías. ¿Qué pasó?». Negó con la cabeza. Se pasó la mano por la cara. «No lo sé. Subí aquí.
Quería echar un vistazo y luego vi algo por la ventana, una figura. Estaba afuera, en la oscuridad, y me miraba, y yo no podía apartar la mirada. Ella me llamaba, sin palabras, pero sabía que me llamaba a salir, al lago. Miré por la ventana que él señalaba. No había nada, solo oscuridad, pero un escalofrío me recorrió la espalda. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Brian asintió y empezamos a bajar. Cuando llegamos al primer piso, Jessica corrió hacia nosotros. «¡Gracias a Dios!». «Ya pensaba», se interrumpió. «Oí pasos, arriba». Pero solo eran 2, y los pasos eran más. Salimos de la torre y respiré aliviado el aire fresco. Pero el alivio duró poco. Brian se quedó helado de repente, mirando hacia el cenador. «Hay alguien allí», susurró. Me giré y miré hacia allá. En el cenador, donde habíamos encontrado la mochila de Thomas, había una figura. Una silueta humana, inmóvil, vuelta hacia nosotros. Pero era imposible distinguir detalles, demasiado oscuro. «¡Thomas!», grité. «¡Thomas Webb! ¿Es usted?». La figura no se movió. No respondió. Simplemente estaba allí, en la oscuridad del cenador, y parecía mirarnos directamente. Empezamos a acercarnos lentamente, manteniéndonos juntos, apuntando las linternas a la figura. Con cada paso mi corazón latía más rápido. Algo no iba bien. Algo iba muy, muy mal con esa figura. Cuando estábamos a unos 20 metros, la figura se sacudió de repente. Bruscamente, de forma antinatural, como una marioneta con hilos, y empezó a moverse hacia nosotros. No a caminar, sino a moverse, con un andar extraño y espasmódico. «¡Atrás!», gritó Brian, y los 3 retrocedimos. Pero la figura se detuvo, y de repente, desde la oscuridad, llegó un sonido. Una risa aguda, penetrante, maníaca, que helaba la sangre. La misma risa que solo se oye en las pesadillas. Y la figura desapareció. Simplemente se disolvió en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Jessica respiraba con dificultad a mi lado. Brian sostenía la radio con mano temblorosa, y yo estaba de pie, mirando el cenador vacío, intentando entender qué acababa de pasar. La radio en la mano de Brian cobró vida. Steve nos llamaba, preguntando por la situación. Brian acercó la radio a su boca, pero antes de que pudiera decir algo, del altavoz salió otro sonido. La misma risa, distorsionada por la estática, pero perfectamente clara. Alguien la estaba transmitiendo por nuestra frecuencia. «Todos los grupos, repliéguense inmediatamente y retírense a las puertas». La voz de Steve sonaba alarmada. «Es una orden». No discutimos. Dimos media vuelta y corrimos de vuelta por el sendero, lejos del lago, lejos de ese maldito lugar. Las linternas saltaban en nuestras manos, recortando imágenes caóticas de la oscuridad. Troncos de árboles, arbustos, raíces. Corrimos unos 15 minutos hasta que llegamos al cementerio. Allí nos detuvimos para recuperar el aliento. Los pulmones ardían, el corazón latía como loco. Jessica se dobló por la mitad, respirando con dificultad. «¿Qué fue eso?», exhaló. «¿Qué demonios fue eso?». Brian negó con la cabeza. «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí, rápido». Volvimos a movernos por el sendero, ya no corriendo, pero a paso rápido. Miraba hacia atrás periódicamente, alumbrando con la linterna la oscuridad detrás de nosotros. Nada, solo árboles y oscuridad, pero la sensación de ser perseguidos no desaparecía. Parecía que alguien nos seguía, escondiéndose en las sombras, observando. Media hora después llegamos al punto de encuentro en la entrada principal. Los otros grupos ya estaban reunidos allí. Todos parecían alarmados. Steve estaba junto a su coche con los 2 policías y otro hombre de civil que no conocía. «¿Qué pasó?», preguntó Brian, acercándose a Steve. Steve nos miró sombríamente. «El segundo grupo encontraron algo en el antiguo pabellón del hospital», señaló al hombre de civil. «Este es el detective Harris de la policía del condado». Harris nos saludó con la cabeza y sacó su teléfono. Nos giró la pantalla.
En la foto se veía la pared de alguna habitación. En la pared, con sangre, estaban dibujados extraños símbolos, círculos, líneas, algún tipo de runas, y en el centro, en letras grandes, estaba escrita una sola palabra: ¡ayuda! «Esto está en el segundo pabellón, en el sótano», dijo Harris. «La sangre es fresca, no más de un día. Enviamos una muestra para analizar, pero estamos casi seguros de que es humana». Sentí un escalofrío por dentro. Thomas Webb estuvo aquí ayer por la tarde. Estaba fotografiando paisajes, el lago, la torre de agua. ¿Por qué acabó en el sótano de un pabellón antiguo? ¿Y por qué escribió eso? Hay algo más, continuó Harris. Revisamos la grabación de la cámara de vigilancia en la entrada principal. Esa que todavía funciona. Thomas Webb efectivamente entró en el recinto ayer a las 2 de la tarde. Pero en la grabación se ve algo más. Volvió a mostrar el teléfono. Ahora era un vídeo de la cámara de vigilancia, en blanco y negro, granulado. En él se veía a Thomas entrando por la puerta con una mochila y una cámara, pero detrás de él, a unos 30 metros, en la sombra de los árboles, se veía otra figura. Una silueta humana, inmóvil. Thomas claramente no la notaba. Seguía caminando, y la figura se movió lentamente detrás de él. «Revisamos toda la grabación», dijo Harris. «Esa figura siguió a Webb todo el camino hasta donde termina la cobertura de la cámara. Pero lo extraño es que no vemos a esa persona entrar por la puerta. Simplemente aparece en la grabación, como si se hubiera materializado de la nada. Quizás saltó la valla en algún sitio», sugirió uno de los policías. Harris negó con la cabeza. «La valla perimetral tiene 3 metros de altura, con alambre de espino. Y en un radio de 500 metros desde la puerta no hay ni un solo daño. Lo comprobamos». Se hizo un pesado silencio. Todos comprendían que algo muy malo estaba pasando. Esto ya no era solo la búsqueda de una persona perdida. Harris guardó el teléfono. «La búsqueda se suspende hasta la mañana. Hemos solicitado refuerzos de los condados vecinos, buzos para inspeccionar el lago, guías caninos con perros de servicio. Al amanecer comenzaremos una operación a gran escala. Por ahora, todos a casa». Nadie discutió. Nos dispersamos en silencio hacia los coches. Me subí al mío, arranqué el motor, pero no pude irme de inmediato. Me quedé sentado mirando el oscuro terreno tras la puerta. En algún lugar de esa oscuridad estaba Thomas Webb. Vivo o muerto no se sabía, pero sabía una cosa. Lo que vimos esa noche junto al lago no fue una alucinación. Fue real. Llegué a casa sobre la 1 de la madrugada. Mi esposa ya dormía. Me desvestí, me duché, intentando quitarme la sensación de ese lugar. No sirvió de nada. Me acosté, cerré los ojos, pero no podía dormir. Cada vez que empezaba a quedarme dormido, aparecía ante mis ojos esa figura en el cenador, sus movimientos espasmódicos, esa risa. A las 3 de la madrugada me rendí. Me levanté y bajé a la cocina. Preparé un café fuerte. Me senté junto a la ventana. Fuera estaba oscuro, pero de repente algo brilló. Me sobresalté. Miré más atentamente. En el borde de nuestro patio, junto a la valla, había una figura, inmóvil, mirando hacia la casa. El corazón se me hundió. Agarré la linterna que siempre tengo en la cocina, la encendí y apunté hacia la figura. El haz de luz arrancó de la oscuridad. Nada. No había nadie allí. Solo la valla y los árboles detrás. Me froté los ojos. Quizás me lo pareció, cansancio, estrés, imaginación, pero vi algo allí con certeza, o a alguien. Pasé el resto de la noche sentado en la cocina, bebiendo una taza de café tras otra, sin atreverme a volver a la cama. Cuando empezó a clarear fuera, sentí alivio, pero duró poco. A las 6 de la mañana llamó Steve. Su voz sonaba agitada. «Marcus, tienes que venir. Ahora. Encontraron algo». «¿Qué exactamente?» «No por teléfono. Ven a la entrada del hospital, rápido». Me vestí, le dejé una nota a mi esposa diciendo que me habían llamado urgentemente para una búsqueda, y salí. De camino intenté llamar a Brian,
pero su teléfono no respondía. Tampoco pude contactar con Jessica. Cuando llegué al hospital, la escena había cambiado mucho desde la noche. Ahora había 5 coches de policía, una furgoneta de criminalística, una ambulancia y varios coches más. Había unas 30 personas, policías, nuestros voluntarios, algunos oficiales con uniformes que no reconocí. Steve estaba en la entrada hablando con Harris. Al verme, me hizo una señal. Me acerqué. ¿Qué pasó? Steve y Harris intercambiaron una mirada. Luego Harris asintió a Steve, y él me llevó a un lado, lejos de los demás. Se detuvo, se giró hacia mí. Hace media hora los buzos empezaron a inspeccionar el lago, dijo en voz baja. En el fondo, a unos 20 metros de la orilla, justo enfrente del senador, encontraron un cuerpo. ¿Thomas Webb? Steve negó con la cabeza. No. Una mujer, de unos 30 años. A juzgar por el estado del cuerpo, lleva allí al menos una semana, quizás más. Ropa vieja, rota. Marcas de ataduras en manos y pies. Conclusión preliminar: asesinato. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Así que Thomas Webb no fue el primero en desaparecer. Allí, en el fondo del lago, yacía alguien más. ¿Cuántos cuerpos más habría allí en el agua fría? Eso no es todo, continuó Steve. Cuando los buzos sacaban el cuerpo, notaron algo más. En el fondo hay una especie de estructura sumergida. Postes de madera, vigas transversales. Creen que son los restos de un viejo muelle. Pero lo extraño es que a uno de los postes está atada una cuerda nueva y resistente. Va hacia algún lugar más profundo. Los buzos la están investigando ahora. Harris cree que podría llevar a otros hallazgos. Me sentí mareado. Me apoyé en el muro de la entrada, intentando recuperar el aliento. Steve me puso una mano en el hombro. Marcus, no tienes que quedarte aquí. Puedes irte a casa. Negué con la cabeza. No, me quedo. Hay que encontrar a Thomas, o al menos saber qué le pasó. En ese momento, uno de los policías salió corriendo de la entrada. Tenía la cara pálida. «Detective Harris, los buzos encontraron otro cuerpo». Todos se callaron. Harris corrió hacia el lago, seguido por varios oficiales más. Steve me miró y vi en sus ojos lo mismo que sentía yo. Horror. El horror de comprender que ese lugar ocultaba mucho más de lo que podíamos imaginar. Las siguientes 2 horas pasaron como en una neblina. Los buzos sacaron otros 2 cuerpos. Un hombre y una joven adolescente, de unos 16 años. Ambos llevaban mucho tiempo en el agua. La cuerda en el fondo llevaba a una jaula sumergida. Una estructura metálica de unos 2 por 2 metros, asentada en el fondo. Dentro de la jaula había huesos humanos. Harris ordenó acordonar toda la zona. Esto ya no era solo una operación de búsqueda. Era la escena de un crimen. Posiblemente el lugar de múltiples asesinatos, extendidos a lo largo de años. A mediodía llegó un nutrido grupo del FBI. Agentes con trajes oscuros tomaron inmediatamente el control de todo. Empezaron a interrogar a todos los que estuvieron en el territorio durante la noche. Cuando llegó mi turno, me llevaron a una oficina móvil, un remolque que habían traído consigo. El agente que me interrogó se presentó como Coleman, un hombre de unos 45 años, con cara de cansado y ojos penetrantes. Me pidió que contara todo lo que vi la noche anterior. Le conté sobre las huellas, la cámara de Thomas, la mochila en el senador, las huellas que llevaban al agua, sobre la torre y lo que le pasó a Brian, sobre la figura en el senador. Coleman escuchó atentamente, tomando notas. Cuando terminé, se reclinó en la silla y me miró fijamente durante un buen rato. Marcus, voy a decirle algo que aún no se ha hecho público. Lo que vio anoche no es el primero. En los últimos 12 años, desde el cierre del hospital, han desaparecido 14 personas en esta zona. 14. A todas las vieron por última vez cerca del recinto del hospital o dirigiéndose hacia él. No encontraron a ninguna. Hasta hoy, 14 personas, repetí atónito. ¿Y cree que los cuerpos en el lago
Coleman asintió. De momento solo hemos identificado uno. Una mujer, Sarah Mitchell, 32 años. Desapareció hace 8 meses. Iba a dar un paseo por la vieja valla del hospital. Nadie más la vio. Los otros cuerpos. El análisis llevará tiempo, pero sí, creemos que son los desaparecidos. ¿Y Thomas Webb? Coleman guardó silencio. Aún no lo hemos encontrado, pero tenemos una teoría. Creemos que aquí actúa un asesino en serie. Posiblemente viva en algún lugar del recinto del hospital o cerca. Utiliza esta zona como coto de caza. Atrae a la gente, la mata, arroja los cuerpos al lago. Sus palabras sonaban lógicas, pero algo dentro de mí protestaba. Lo que vi la noche anterior no fue obra de un asesino común. Esa figura, esa risa, la forma en que desapareció, era algo diferente. Agente Coleman, dije con cautela, lo que vi, esa figura en el cenador, se movía de forma incorrecta y luego simplemente desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. Coleman me miró fijamente. Marcus, usted experimentó un estrés severo. La oscuridad, el cansancio, el miedo por la persona desaparecida, todo eso puede distorsionar la percepción. Créame, en 20 años trabajando en el FBI, he visto cómo personas normales y sensatas empezaban a creer en las cosas más increíbles estando en situaciones extremas. Quise discutir, pero comprendí que era inútil. Ya había decidido que era una alucinación. Quizás tuviera razón. Quizás realmente estaba demasiado cansado y mi imaginación se había desbocado. Me dejaron ir. Salí del remolque y vi que el recinto del hospital ahora hervía de gente. Agentes del FBI, policía estatal, criminalistas, buzos. Por todas partes habían tendido cinta amarilla con la inscripción: escena del crimen, no pasar. Vi a Steve junto a su coche y me acerqué. ¿Has visto a Brian? No contesta las llamadas. Steve frunció el ceño. No lo he visto. Pensé que estaba en casa. Quizás durmiendo después del turno de noche. Algo me pinchó por dentro. Ansiedad. Saqué el teléfono y volví a marcar el número de Brian. Tonos. 1, 2, 3. Al octavo tono saltó el contestador. Intenté de nuevo. El mismo resultado. Steve, dame la dirección de Brian, dije. Me miró con preocupación. ¿Crees que...? No sé qué pensar. Solo dame la dirección. 10 minutos después, ya conducía hacia la casa de Brian. Vivía solo, en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, su coche estaba en la entrada. Así que estaba en casa. Salí del coche y me acerqué a la puerta principal. Llamé al timbre. Ninguna respuesta. Llamé a la puerta. Silencio. Probé el pomo cerrado. ¡Brian!, grité. ¡Brian! ¡Soy Marcus! ¡Abre! Nada. Rodeé la casa por un lado. Miré por las ventanas. Salón, vacío. Cocina. Sobre la mesa una taza de café, aún humeante. Así que estuvo aquí hace muy poco. Pero, ¿dónde está ahora? Llegué al patio trasero y allí lo vi. La puerta trasera de la casa estaba abierta de par en par. El cristal de la puerta estaba roto, los fragmentos esparcidos por el suelo dentro. Alguien había irrumpido en la casa. El corazón se me aceleró. Saqué el teléfono. Quise llamar a la policía, pero en lugar de eso oí un sonido desde la casa. Bajo, apenas perceptible. Un arañazo, como si a alguien arañara madera con las uñas. Me quedé helado. El arañazo continuó, rítmico, insistente. Eché un vistazo por la puerta rota, alumbré con la linterna del teléfono hacia adentro. El pasillo estaba vacío, pero el sonido venía de algún lugar del interior de la casa. Brian, llamé en voz baja. El arañazo cesó. Se hizo el silencio, un silencio largo y opresivo, y luego oí pasos, pasos lentos, arrastrados. Alguien caminaba por el pasillo, hacia la puerta, hacia mí. Retrocedí unos pasos. Mi mano buscó instintivamente el bolsillo donde guardaba la navaja plegable. Siempre la llevo conmigo en las búsquedas. La saqué, abrí la hoja. De la oscuridad del pasillo salió una figura. Lentamente, paso a paso.
y cuando la luz la iluminó, comprendí que era Brian. Pero algo no iba bien. Caminaba de forma extraña, espasmódica, la cabeza inclinada hacia un lado en un ángulo antinatural, los ojos muy abiertos, pero vacíos, exactamente igual que entonces en la torre. «Brian», dije intentando hablar con calma, «¿me oyes?». Se detuvo en el umbral. Me miró con esa mirada vacía y sonrió lentamente, pero no era su sonrisa. Era la sonrisa de otra cosa, que me miraba desde sus ojos. Y habló. La voz se parecía a la de Brian, pero distorsionada, como si varias voces hablaran a la vez. «Marcus, has vuelto. Bien. Te espera, junto al lago. Ven, únete a nosotros». «¿Quién espera?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. La sonrisa de Brian se ensanchó aún más, antinaturalmente. «Aquel que ha estado aquí desde el principio, aquel al que intentaron atar, encerrar, pero no pudieron, ahora es libre y tiene hambre». Brian dio un paso adelante. Retrocedí sosteniendo la navaja frente a mí. «Brian, lucha, ese no eres tú. Algo te controla». Pero siguió caminando, lenta pero inexorablemente. Sus manos se levantaron, los dedos se curvaron como garras, y vi que sus uñas estaban ensangrentadas. Había estado arañando las paredes, la puerta, su propia cara con ellas. No quería hacerlo, pero no tenía elección. Cuando se abalanzó sobre mí, instintivamente lancé hacia adelante la mano con la navaja. La hoja se hundió en su hombro. Brian ni siquiera gritó. Simplemente se detuvo, miró la herida de la que manaba sangre y se rió. Con la misma risa maníaca que oí junto al lago, arranqué la navaja y corrí. Por el patio trasero, por las parcelas vecinas, oía detrás de mí pasos pesados, persiguiéndome. Llegué a mi coche, salté dentro, arranqué el motor. Por el espejo retrovisor vi cómo Brian salía a la carretera. Estaba allí parado, mirándome marchar, todavía sonriendo. Pisé el acelerador y me alejé a toda velocidad. Las manos me temblaban en el volante. Todo mi mundo se había puesto patas arriba. Brian, mi amigo, un rescatista experimentado, un hombre sensato, estaba poseído o controlado por algo de ese hospital. Agarré el teléfono, marqué el número del agente Coleman. Respondió al tercer tono. «Marcus, ¿qué pasa?». «Brian», exhalé. «Brian Lawson de nuestro grupo. Él... algo le pasa. Su casa. La puerta trasera forzada. Me atacó. Él. Tranquilo». La voz de Coleman se volvió cortante, autoritaria. «¿Dónde está ahora?». «Estoy conduciendo... no sé a dónde. Lejos de su casa. Deme la dirección. Enviaremos un equipo allí de inmediato». Le dicté la dirección y dejé caer el teléfono en el asiento. Tenía que pensar, entender qué estaba pasando. Lo que Coleman dijo sobre un asesino en serie era solo una parte de la verdad. Algo más grande estaba ocurriendo en ese lugar. Algo antiguo y malvado. Recordé las palabras que dijo Brian. Aquel al que intentaron atar, encerrar. ¿A quién intentaron encerrar? ¿A los pacientes del hospital? ¿Al personal? ¿O quizás había algo en ese lugar incluso antes de que se construyera el hospital? Necesitaba información. Di la vuelta y conduje hasta la biblioteca municipal. Allí debían tener archivos, periódicos antiguos, documentos sobre la historia del hospital. Quizás encontraría alguna respuesta. La biblioteca estaba semivacía. Solo unos pocos visitantes y una bibliotecaria anciana detrás del mostrador. Me acerqué a ella y pregunté por el departamento de archivos. Me condujo a un sótano donde, en estanterías, se acumulaban viejas carpetas polvorientas, con documentos y colecciones de periódicos. Empecé por los periódicos. Busqué cualquier mención al hospital psiquiátrico. Encontré un artículo sobre su inauguración. 1928. Un gran edificio de 3 plantas, equipamiento moderno para la época, diseñado para 200 pacientes. Seguí buscando. Encontré un artículo de 1934. Hubo un incidente en el hospital. 3 pacientes se escaparon, llevándose a una enfermera como rehén.
Los encontraron 2 días después a orillas del lago. Los 4 estaban muertos. La enfermera se ahogó. Los pacientes se ahorcaron en un árbol. El artículo era breve, sin detalles. Otro artículo, 1949. Incendio en el ala este del hospital. Murieron 8 pacientes y 2 celadores. Causa del incendio, provocado. Uno de los pacientes, que sufría esquizofrenia, roció la sala con queroseno y le prendió fuego. Antes de morir, gritó algo sobre él, sobre el amo del lago, que exigía sacrificios. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿El amo del lago era ese el él del que hablaba Brian? Seguí buscando. 1962. Suicidio masivo. 5 pacientes salieron simultáneamente del hospital por la noche. Caminaron hasta el lago y se ahogaron. Encontraron sus cuerpos a la mañana siguiente. Los 5 se agarraban de las manos, formando una cadena en el agua. 1978. Desaparición del médico jefe del hospital, el Dr. Edward Hall. Salió del turno de tarde y no volvió a casa. Encontraron su coche en el aparcamiento del hospital, pero al propio doctor, en ninguna parte. Las búsquedas no dieron resultado, y así sucesivamente. Decenas de incidentes extraños durante los 70 años de existencia del hospital. Demasiados para ser una coincidencia. Ese lugar estaba maldito, o habitaba allí algo que se alimentaba de la gente. Empecé a buscar información sobre lo que había en ese lugar antes de la construcción del hospital. Encontré un viejo mapa del condado, fechado en 1890. En el lugar del futuro hospital solo había entonces el lago y el bosque, pero a orillas del lago había alguna construcción. En el mapa ponía Vieja Capilla. ¿Capilla? Busqué menciones a ella en otros documentos. Encontré una breve nota en el diario de un sacerdote local, de 1892. Hoy estuve en la vieja capilla del lago. Ese lugar es malo, abyecto. Los lugareños lo evitan. Dicen que hace 100 años allí se realizaban ritos paganos. Ofrecían sacrificios al espíritu del agua para aplacarlo. Después de que el cristianismo llegara a estas tierras, construyeron una capilla para expulsar el mal. Pero no se fue. 3 sacerdotes murieron allí en extrañas circunstancias. La capilla fue abandonada. Propuse derribarla, pero las autoridades se negaron. Temen perturbar ese lugar. Me recliné en la silla, intentando asimilar lo leído. Así que el mal en ese lugar existía desde hacía siglos. Un espíritu pagano, un demonio del lago, algo antiguo y malvado. Construyeron una capilla para sellarlo. No funcionó. Luego, en ese lugar, construyeron un hospital psiquiátrico. Y durante todos esos años, esa criatura se alimentó de la locura y la muerte de los pacientes. Y cuando cerraron el hospital, empezó a salir de los límites del recinto, a cazar a gente al azar que se adentraba allí. 14 desaparecidos en 12 años, y ahora Thomas Webb. El teléfono sonó, sacándome de mis reflexiones. Llamaba Coleman. «Marcus, ¿dónde está?» «Necesitamos hablar, urgente». «Estoy en la biblioteca municipal, ¿qué pasa?» «Estuvimos en casa de Brian Lawson». La voz de Coleman sonaba tensa. «No está allí, pero encontramos cosas extrañas, dibujos en las paredes, símbolos, los mismos que había en el sótano del hospital, y también encontramos una nota. Dejada para usted». «¿Para mí? ¿Qué dice?» Coleman guardó silencio. «Ven al lago al atardecer, solo, o todos morirán. Está escrito con sangre». «Marcus, creemos que Brian está obsesionado con volver al hospital. Posiblemente esté bajo la influencia de algún trastorno mental, desarrollado después del turno de noche. Estamos organizando una operación para capturarlo». «No está enfermo», dije en voz baja. «Está poseído por algo de ese lugar». «Marcus, escúcheme», alcé la voz. «Sé que suena a locura, pero es la verdad. En el lugar del hospital hubo una vez un santuario pagano. Allí habita algo antiguo. Ha estado matando gente durante siglos y ahora controla a Brian. Quiere atraerme de vuelta. Marcus necesita calmarse». La voz de Coleman se suavizó.
Ha vivido una experiencia traumática. Necesita ayuda. Reunámonos, hablemos. Colgué. Inútil, no me creería. Nadie me creería hasta que lo viera por sí mismo. Y yo no tenía tiempo para convencer. El sol ya se inclinaba hacia el ocaso. Así que tenía unas 2 horas, quizás 3. ¿Qué hacer? Ir al lago era un suicidio. No ir. Brian moriría. O ya estaba muerto, y esa criatura solo usaba su cuerpo como cebo. Pero no podía abandonarlo. Incluso si la posibilidad de salvarlo era una entre 1.000.000, tenía que intentarlo. Era mi amigo. Él habría hecho lo mismo por mí. Salí de la biblioteca y me subí al coche. Abrí la guantera, saqué la linterna, pilas de repuesto, la navaja plegable, un poco de cuerda, un mechero. Un arsenal lamentable contra algo sobrenatural. Pero no tenía nada más. Conduje hacia el hospital. De camino marqué el número de Jessica. Tenía que advertirla, que no se acercara a ese lugar. El teléfono no respondía. Directamente al contestador. Le dejé un mensaje. Jessica, soy Marcus. No te acerques al hospital. Es peligroso. Brian, algo le ha pasado. Mantente alejada de ese lugar, por favor. Llegué a la entrada del hospital sobre las 6 de la tarde. El cordón policial ya no estaba. Aparentemente, el FBI había suspendido la operación por el día. Planeaban continuar por la mañana. Solo un coche de policía estaba parado junto a la entrada. Dentro dormitaba un patrullero. Rodeé el recinto y encontré un lugar donde la valla estaba rota. Me colé por el agujero y entré en el terreno. El bosque me recibió con silencio. Un silencio denso y opresivo. Ni siquiera los pájaros cantaban. Me dirigí por el camino ya conocido hacia el lago. Caminé rápido, mientras aún había luz. El cielo al oeste se tiñó de un rojo sangriento. El atardecer era hermoso y siniestro a la vez. Pasé junto al cementerio sin detenerme, junto al lugar donde encontramos la cámara de Thomas. Más allá, a través de la densa espesura, junto a la vieja horca. Estaba en el claro, iluminada por los últimos rayos de sol. De la viga transversal se balanceaba una cuerda, vacía, pero debajo de la horca había algo. Me acerqué. Ropa rota y sucia, y al lado una cámara de fotos, la misma que encontramos junto al cementerio, la cámara de Thomas. ¿Cómo llegó aquí? ¿No la habíamos cogido como prueba? Y entonces comprendí. No era esa cámara, era otra, exactamente el mismo modelo. Thomas vino aquí con 2 cámaras. Encontramos una. La otra estaba aquí. La dejó. O lo obligaron a dejarla. Cogí la cámara, la encendí. Funcionaba. Entré en la visualización de fotos. Las últimas fotos estaban fechadas el día anterior. Las primeras eran paisajes. El lago, los árboles, la vieja torre. Fotos turísticas normales. Luego venían fotos extrañas. El cementerio, primer plano de las lápidas. Símbolos en las piedras. Antes no me había fijado, pero en algunas lápidas había grabados extraños signos, runas, símbolos paganos, más fotos, la horca, tomada desde diferentes ángulos. Y en una toma, hecha desde lejos, vi una figura. Una silueta humana estaba de pie junto a la horca, borrosa, poco nítida, como si se hubiera movido durante la toma, o como si no fuera completamente material. La última foto hizo que mi corazón se detuviera. En ella aparecía el propio Thomas, un selfie, tomado con la cámara en mano extendida. Pero la expresión de su rostro, los ojos muy abiertos por el terror, la boca abierta en un grito silencioso, y detrás de él, en el fondo borroso, se veía una figura. La misma figura de la foto anterior, solo que ahora estaba justo detrás de Thomas, pegada a él. Apagué la cámara y la metí en el bolsillo. No sabía por qué, pero sentí que era importante. Seguí caminando hacia el lago. Llegué al agua cuando el sol ya casi se había puesto. Los últimos rayos tiñeron el lago de un color rojo oscuro, como si el agua se hubiera convertido en sangre. El senador estaba en el mismo lugar, pero ahora había alguien en él. Brian. Estaba sentado en el banco, de espaldas a mí, inmóvil. Me acerqué lentamente con la mano en la navaja del bolsillo.
«¿Brian?», llamé en voz baja. No se giró, pero habló. La voz era la suya, pero seguía distorsionada, polifónica. «Has venido. Bien. Estará contento». «¿Dónde está Thomas Webb?», pregunté. «¿Dónde están los demás desaparecidos?». Brian giró lentamente la cabeza. El cuello se doblaba en un ángulo imposible. La columna vertebral claramente estaba rota, pero aún así se movía. Aún así hablaba. «Con nosotros, en el agua, en lo profundo, te esperan. Únete». Nunca. Saqué la navaja y abrí la hoja. «Libéralo. Libera a Brian». El cuerpo de Brian se rió. «¿Liberarlo? Es libre. Más libre de lo que nunca ha sido. Ve la verdad. Sabe lo que hay detrás del velo. Tú también lo verás. Pronto». Y entonces el agua del lago empezó a moverse. Lentamente, en un movimiento circular, formando un remolino. Desde las profundidades subían burbujas. Algo subía desde el fondo. Algo grande. Retrocedí hasta el borde del cenador, sin apartar los ojos del agua. Brian se levantó del banco. Su cuerpo se movía espasmódicamente, como una marioneta rota. Empezó a caminar hacia el agua, directamente hacia ese remolino. «No», corrí hacia él. Lo agarré del brazo, intentando tirar de él. Pero era más fuerte, mucho más fuerte de lo que debería ser. De un tirón se soltó el brazo y me empujó. Caí en la arena. Brian siguió caminando hacia el agua, y del agua empezaron a surgir figuras, una tras otra. Cuerpos humanos, mojados, hinchados, cubiertos de algas. Los desaparecidos, los 14 desaparecidos. Estaban de pie en el agua hasta la cintura y miraban la orilla con ojos vacíos. Y detrás de ellos, desde lo más profundo del remolino, subía algo más. Enorme, oscuro, informe. No podía verlo por completo. Mi mente se negaba a procesar lo que veían mis ojos. Era demasiado ajeno, demasiado incorrecto. Una masa de tentáculos, ojos, bocas, todo se movía y se retorcía, violando las leyes de la física y la geometría. El amo del lago, la criatura antigua a la que adoraban los paganos, la que la iglesia intentó sellar, la que se alimentó de muerte y locura durante todos esos siglos. Brian entró en el agua. Se acercó a una de las figuras. Era la mujer, Sarah Mitchell, a juzgar por la descripción. Ella extendió los brazos hacia él, lo abrazó y lo arrastró bajo el agua. «No», me puse de pie de un salto, corrí hacia el agua, pero no llegué a tiempo. Brian desapareció bajo la superficie. Burbujas de aire, una última salpicadura y silencio. Me quedé de pie con el agua hasta las rodillas, mirando el lugar donde se había hundido. Las figuras muertas seguían de pie alrededor, mirándome, y la criatura en las profundidades se agitó. Empezó a subir más alto, a moverse en mi dirección. Sentí un toque en mi pierna. Algo resbaladizo y frío se enroscó alrededor de mi tobillo. Un tentáculo. El instinto de supervivencia se activó. Me lancé hacia atrás, liberé la pierna y corrí hacia la orilla. Detrás de mí oí salpicaduras. Me perseguía. «Oh, sus sirvientes». No miré atrás, simplemente corrí. Llegué al cenador, tropecé con algo, caí. Me levanté y vi que había tropezado con la mochila. La misma mochila de Thomas que habíamos encontrado, pero ahora estaba abierta. De dentro sobresalía una botella. Queroseno. Y entonces se me ocurrió. Fuego. La criatura habitaba en el agua. Se alimentaba de ella. El fuego era su opuesto. En las notas del sacerdote decía que construyeron la capilla en la orilla. Intentaron expulsar el mal. ¿Quizás con fuego? Agarré la botella. La abrí. Corrí hacia la vieja horca que se veía desde aquí entre los árboles. Por el camino salpiqué queroseno sobre los árboles, los arbustos, el suelo. Dejé un rastro de líquido inflamable. Llegué a la horca. Vertí el resto del queroseno sobre el patíbulo de madera. Saqué el mechero. Miré hacia atrás. De la oscuridad del bosque salían figuras. Lenta pero inexorablemente. Los desaparecidos, controlados por la criatura. Me estaban rodeando. Encendí el mechero. La llama prendió, tocó el queroseno. El fuego corrió por el patíbulo,
prendió la madera de la horca. Lenguas de fuego se elevaron, iluminando el claro con una luz infernal. Y las figuras se detuvieron, se quedaron heladas. Luego empezaron a retroceder, lenta pero firmemente, alejándose del fuego. Y desde el bosque llegó un sonido, un rugido. No humano, primitivo, un rugido de furia y dolor. La criatura sentía el fuego, le hacía daño. El fuego corrió por el rastro de queroseno que dejé, prendió los árboles, los arbustos. Comenzó un incendio forestal. Sabía que era una locura, pero era la única forma de detener a esa cosa. Corrí lejos, mientras las llamas se extendían por el bosque. Oía detrás de mí el crepitar de los árboles ardiendo, el rugido de la criatura, los gritos de sus sirvientes. Llegué al camino por el que había venido. El fuego aún no había llegado aquí. Corrí con todas mis fuerzas hasta que salí de los límites del recinto del hospital. Salí por el mismo agujero en la valla. Llegué corriendo al coche. Arranqué el motor. Me alejé a toda velocidad. Solo cuando me alejé varios kilómetros me detuve y miré hacia atrás. Sobre el recinto del hospital se elevaba el resplandor del incendio. El cielo se tiñó de naranja. Saqué el teléfono, marqué el 911, informé del incendio. Luego llamé a Coleman, le conté todo, escuchó en silencio sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio durante mucho rato. Marcus, dijo finalmente, quédese donde está, vamos hacia usted. Media hora después llegó la policía, una ambulancia, los bomberos. Me llevaron al hospital, me examinaron. Shock leve, deshidratación, varias abrasiones, nada grave, físicamente. El incendio se extinguió durante toda la noche. Por la mañana, el fuego estaba localizado. Se quemaron unos 100 acres de bosque, incluyendo el recinto del antiguo hospital. La torre de agua se derrumbó. El edificio principal del hospital sufrió graves daños. El lago quedó cubierto por una capa de ceniza. Los buzos bajaron al fondo después de que el agua se enfriara un poco. Encontraron otros 6 cuerpos, incluidos Brian Lawson y Thomas Webb, todos ahogados. Ni rastro de la criatura antigua, ni tentáculos, ni bocas, ni ojos, solo el fondo fangoso del lago. Coleman me interrogó de nuevo. Tomó declaración. Le conté todo lo que vi. Asentía, tomaba notas, pero en sus ojos se veía que no creía en la parte sobrenatural. Para él era el caso de un asesino en serie que mató a 14 personas y luego murió en el incendio que yo inicié accidentalmente en pánico. A Brian lo catalogaron como accidente, a Thomas Webb como ahogamiento, a los demás desaparecidos como víctimas de un asesino desconocido cuyo cuerpo nunca fue encontrado. El caso se cerró 3 meses después. El recinto del hospital fue cercado con una nueva valla. Se instalaron señales de prohibido el paso. Jessica dejó el grupo de búsqueda. Dijo que ya no podía seguir haciendo eso. La última vez que la vi fue hace un mes. Se mudó a otro estado. Empezó una nueva vida. Steve también se fue. Dijo que era demasiado viejo para eso. Alguien más asumió el liderazgo del grupo. No sé quién. Yo también dejé las búsquedas. Han pasado 8 meses desde esa noche. Me mudé a otra ciudad. Cambié de trabajo. Intento vivir una vida normal, pero cada noche tengo pesadillas. El lago, las figuras en el agua. Brian entrando en el agua con esa sonrisa muerta. La criatura en las profundidades. A veces cuando camino por la calle, me parece que alguien me sigue. Miro hacia atrás. Nadie. Pero la sensación no desaparece. Hace poco leí en las noticias. Planean construir un centro comercial en el lugar del antiguo hospital. Limpiarán el terreno, rellenarán el lago, construirán un aparcamiento. En un año habrá tiendas, cafeterías, gente. Espero que el fuego matara a esa cosa. Espero que se quemara o muriera sin sus sirvientes. Pero una parte de mí, en lo más profundo, sabe la verdad. Esas criaturas no mueren, duermen, esperan, y algún día despertarán de nuevo. Si estás leyendo esto y planeas visitar ese lugar después de que construyan el centro comercial, no lo hagas.
Simplemente no lo hagas. Busca otro lugar para ir de compras. No vale la pena, porque el mal que vivió allí durante siglos no se ha ido a ninguna parte. Simplemente espera. Bajo el asfalto, bajo el hormigón, en lo profundo, tiene hambre. Y recuerda,